nosotros aunamos el conocimiento de todas las ofertas que ofrecen todos los bancos, controlamos todo el proceso, ya no solo el proceso de aprobación bancaria, sino el proceso previo de estudio y guía del cliente, el proceso de la tasación, que es otra de las ramas, y el acompañamiento total del cliente hasta la firma. El banco quiere que aporte como mínimo un 20 o un 30% de la operación, ¿vale? Aunque luego existen fórmulas, y seguramente vamos a hablar de ello, de poder estirar la financiación y poder financiar prácticamente toda la compraventa. ¿Qué pasa? Que cuando viene el reajuste, cuando vienen todos los problemas, los clientes no pueden pagar, las viviendas valen menos de la deuda que queda pendiente, no puede salir mediante la venta y llegan casos extremos en los que hay desahucios y hay ejecuciones hipotecarias de la entidad bancaria, que al final, pues bueno, tenemos que entender que el banco es un negocio y tú tienes que pagarle lo que ellos te han prestado, más allá de que ellos son responsables de que te han dado mucha libertad a la hora de financiar. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este primer episodio de un montón de episodios de Más Inmobiliarios. Más Inmobiliarios es un podcast que está patrocinado por Hola España, una red de franquicias inmobiliarias muy potente de la que soy el CEO de la compañía, y a partir de hoy vais a tener un montón de información de valor que os vamos a regalar y que si nos seguís en esta cuenta, si os suscribís a este canal, vais a poder aprender muchísimo de los verdaderos pros, profesionales a tope del sector inmobiliario, y no solamente agentes inmobiliarios, sino también partícipes del sector inmobiliario, como por ejemplo el invitado que hoy tenemos y que inaugura este concepto maravilloso de podcast enfocado en daros respuestas súper interesantes. Mirad, hoy vamos a contar, y ya lo tenéis aquí en pantalla, con Álvaro Benete, que es CEO de Crediux. Álvaro, bienvenido. Curro, muy buenas. Es para mí un orgullo, un placer enorme poder aquí iniciar esta andadura del podcast, y gracias por invitarme, por contar conmigo, y vamos a tratar de esclarecer desde la perspectiva financiera todo lo que podamos ayudar. Bueno, hay un montón de preguntas que tengo que hacerte. Simplemente deciros que Álvaro Benete, como bien ahora vais a conocer, es un broker financiero de un nivel espectacular que trabaja directamente con muchas compañías inmobiliarias, en concreto con la nuestra, con Hola España, y que nos da soluciones hipotecarias extraordinarias con un equipo de más de 10 personas que está creciendo como la espuma. Ya estás teniendo problemas, ¿no? ya de ubicación, de espacio. Vas a tener que crecer, lo siento, macho, pero cuando uno tiene resultados le pasan esas cosas. Sí, la verdad es que sí. De hecho, acabamos de cambiar de local y tengo ya la sensación, un mes después, de que se nos está volviendo a quedar corto. Así que eso es buena señal. Eso seguro. Bueno, pues arranquemos con una pregunta que es casi obligada y también una manera peculiar, ¿no?, de comenzar, pero que siempre es como muy usada, ¿no? Preséntate un poco. O sea, ¿quién es Álvaro Benete? En lo personal y en lo profesional. Bueno, pues Álvaro Benete es un chico de Córdoba, de Andalucía. He desarrollado allí prácticamente toda mi vida y llegué al sector del real estate, al sector inmobiliario, de manera un poco inesperada. Yo inicié mi carrera de estudio en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Derecho de Administración y Dirección de Empresas. Una vez acabé este proceso de estudios, pues comencé a buscar puestos de trabajo y di con la tecla con una franquicia muy importante en este país que me dieron la oportunidad de empezar a formarme en el sector inmobiliario desde la perspectiva financiera, ¿vale? Desde la perspectiva del broker hipotecario. Entonces, viví un proceso de formación con ellos. Tuve la posibilidad también de irme a Jaén, otra ciudad de Andalucía, a poder desarrollar allí esta apertura de la franquicia. Tuvimos un buen arranque, dejamos aquello bien avanzado, y llegó el momento en que yo sentía que este conocimiento que yo había adquirido podía expandirse, podía llegar más allá. Tratábamos de ayudar a agencias inmobiliarias, queríamos llegar a todo el mundo, y para ello decidí abandonar esta franquicia y montar mi propia empresa. A raíz de ahí, en este proceso de estos años en solitario, pues hemos ido incrementando el equipo y bueno, la verdad es que muy contento, ¿no?, con todo el desarrollo. Pude conocerte a ti a través también de entrar a este sector y trabajando codo con codo contigo desde estos últimos años. Oye, Álvaro, ¿cómo es tu día a día? Es decir, una de las cosas que seguramente le interesan a nuestros seguidores es saber
O sea, qué hace un tío como tú cuando se levanta? ¿Cómo planifica el día? Cuéntanos un poco, sí, a grosso modo, ¿cómo es el día a día de Álvaro Benete? Bueno, la verdad es que en estos últimos meses, en estos últimos años ha ido cambiando porque, como te decía, el equipo ha crecido mucho. Ahora tenemos sede en Málaga capital, sede en Córdoba, la sede principal. Estamos también en Jaén. Estamos arrancando la perspectiva digital de poder dar servicio a toda España a través de la captación de clientes vía leads, a los cuales podamos darle soluciones para su búsqueda de hipotecas y su compraventa en toda España. Entonces, claro, eso requiere una expansión del equipo y ahora mismo yo estoy focalizado en crecer el equipo, en guiar a los compañeros, en formar a los chicos nuevos que están entrando de estos últimos meses, y mi día a día es bastante intenso. Estamos hablando de más de 10, 11 horas de trabajo. Ya bien lo sabes tú, cuando tienes un negocio propio y además un negocio que te gusta, que estás ilusionado por crecer, por dar ese servicio a la gente, pues lo haces encantado. Estamos a full, estamos con jornadas maratonianas, Lo que te queda. pendiente de Málaga, pendiente de Córdoba, pendiente de toda España, y bueno, esta etapa. Estáis a tope. Oye, una pregunta que yo creo que la gente se la hace, incluso yo me la hacía. Broker financiero, coño, eso suena muy americano, suena muy raro. Y luego ya te preguntaré por la imagen, no me contestes ahora, que se tiene de los bancos, porque da la sensación de que siempre detrás de un broker financiero, de una entidad bancaria, hay comisiones, tal, que te quieren captar y tal. ¿Qué hace un broker financiero exactamente? Yo creo que la figura del broker financiero, que es verdad que posiblemente no sea muy conocida para el gran público, ¿no? Para la sociedad, se la encuentra cuando ya llegan a afrontar ese proceso, es fundamental, ¿no? Porque nosotros aunamos el conocimiento de todas las propuestas bancarias, de todo el proceso que lleva la consecución de una hipoteca para adquirir una compraventa de una vivienda. Una hipoteca es un proceso que casi todo el mundo tiene que vivir, porque al final la mayoría de operaciones en este país se hacen mediante la compraventa de inmuebles con hipoteca. Por lo tanto, nosotros aunamos el conocimiento de todas las ofertas que ofrecen todos los bancos, controlamos todo el proceso, ya no solo el proceso de aprobación bancaria, sino el proceso previo de estudio y guía del cliente, el proceso de la tasación, que es otra de las ramas, y el acompañamiento total del cliente hasta la firma. Es decir, le estamos dando al cliente un interlocutor entre el banco y el cliente final, pero entre todos los bancos realmente. Le estamos ofreciendo el abanico completo. La gran diferencia entre broker financiero y entidad bancaria tradicional en la que uno entra, sobre todo para espectadores que puedan estar viendo este podcast y que quieran adquirir una vivienda o lo que sea, es que un broker financiero tiene una gama de productos, es el rastreator, ¿no? de las hipotecas, por decirlo de alguna manera, la gente nos va a entender muy bien. Es decir, no estáis casados exclusivamente con una sola entidad bancaria, sino que le buscáis la mejor solución al cliente final a través de todo el abanico de bancos que existen en el mercado. ¿He dicho bien? Lo has dicho muy bien y ha dado con la tecla. Nosotros no nos casamos con un determinado banco, y esa es la principal diferencia que puede ver el cliente, ¿no? Al final, el cliente, cuando va a su banco de cabecera, su banco de toda la vida, el de la esquina, va a encontrar una propuesta única, lo que ese banco le puede ofrecer y lo que ese banco tiene dentro de sus productos. Nosotros conocemos ese producto de ese banco, de su banco y de todos los bancos restantes, que nos permite adaptar la necesidad del cliente para una operación en particular al banco que le va a dar las mejores condiciones y las más adaptadas a sus propias necesidades y deseos. Entonces, claro, no te puedes quedar solo con una visión, sino que tienes que tener la amplia mira de analizar todo. Nosotros reunimos toda la información de manera directa en una misma reunión, en una primera impresión con el cliente, ya le podemos dar las claves. Vamos a entrar en materia, ¿vale? Porque te voy a ir llevando un poquito al límite, ¿sabes? Ya sabes que Más Inmobiliarios, y en concreto este podcast, no nace para ser un podcast más y hacer preguntas como enlatadas y tal. Todos los invitados que por aquí vais a pasarlo bien, y por momentos os voy a apretar, porque la verdad es que cuando hablamos de hipotecas, ¿no? Coño, no todo el mundo al final, aunque todo el mundo parece, lógicamente, tenga derecho a una vivienda, pero no todo el mundo puede aspirar a una hipoteca, ¿no? Claro, al final no todo el mundo, como bien dices, puede acceder porque se deben cumplir una serie de requisitos, ¿de acuerdo? La banca en el crédito hipotecario establece unos criterios para poder prestar ese dinero. La banca asume un riesgo
para poder prestar ese dinero para que tú puedas comprar tu vivienda. Entonces, establece unos criterios propios, unos criterios estandarizados a nivel general, Banco de España, y luego otros pormenorizados, depende de cada entidad, sus criterios propios y personales, donde se busca la garantía. Al final, el banco, cuando te presta el dinero para que compres una vivienda, lo que quiere es que la pagues, única y exclusivamente, que acabes pagándola, por muy simple y lógico que parezca, porque aunque haya otras soluciones, si no pagas, con el banco se puede quedar la vivienda, eso no es lo que el banco desea. El banco quiere que pagues. Y A veces parece que sí, pero... El banco lo que quiere es que pagues, y para ello se asegura mediante una búsqueda de tus datos financieros y datos económicos, como son tu estabilidad laboral, tipo de contrato, qué ingresos tienes, tu capacidad de pago, capacidad de endeudamiento, y el banco quiere que tú te comprometas con la operación aportando fondos propios. El banco quiere que aportes como mínimo un 20 o un 30% de la operación, ¿vale? Aunque luego existen fórmulas, y seguramente vamos a hablar de ello, de poder estirar la financiación y poder financiar prácticamente toda la compraventa. Vale, oye, dime y dinos a todos cómo negociar una hipoteca y sacar la mejor cuota, las mejores condiciones para, por ejemplo, alguien que nos esté viendo ahora. ¿Cómo se negocia una hipoteca? ¿Qué hay que hacer? A ver, el cliente particular, cuando acude a la oficina, como hemos dicho antes, de su banco, pues tiene poco margen de negociación. Al final, el banco establece unos productos prácticamente estandarizados, en algunos casos personalizados para ese cliente, y prácticamente poco más se puede mover de ahí. Sí que es verdad que ese cliente final puede a lo mejor jugar un poco con lo que llamaríamos el subasteo, de ir a un par de entidades bancarias y con lo que uno me ofrece, pues voy a la mía a ver si así me puede mejorar y tal. Nosotros, como broker, sí tenemos quizá un poder más fuerte de negociación, podemos conseguir condiciones mucho más interesantes para el cliente, tanto en porcentaje más alto de financiación como en tipo de interés más bajo, más rentable, y vinculaciones un poquito más flexibles. Para que ¿Eso por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué puedes acceder tú a eso? Bueno, yo creo que al final tiene sentido de que el volumen que nosotros tramitamos, el número de operaciones que nosotros tramitamos de manera mensual, de manera anual, es muy alto. Entonces, las entidades bancarias al final ven en nuestra figura un interés de tenernos contentos también como clientes suyos que somos y que les derivemos clientes que nosotros captamos. Para eso, ¿cómo lo hacen? Bueno, nos ofrecen condiciones preferentes para que podamos llevarles más clientes a la hora de que tomemos la decisión. O sea, todo es por volumen. Al final tú estás generando un volumen de negocio a la entidad o a las entidades y al final te dan unas condiciones especiales que a mí, particularmente, si entro por la puerta, supongo no me van a dar. Claro, efectivamente. El principal motivo es el volumen, y luego hay pequeños detalles donde la gran confianza obtenida con estos gestores bancarios de cada entidad nos permite que ellos superen esa línea de lo habitual. Ellos ofrecen al cliente un paquete estandarizado y a veces podemos obtener esa confianza con el gestor del banco para que, oye, apriete un poquito más y le consiga una mejora. Bueno, por esa simpatía que nos puede tener y también por ayudarnos a que captemos a ese cliente. A lo mejor el cliente lo pide de manera particular, pero muchas veces el banco no suele pasar esa línea. Ok, oye, pensando en hipotecas y siguiendo en esto, ¿cuáles consideras tú, dicho lo anterior, que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, ¿cuál consideras tú que son los errores más típicos, pues yo que sé, a la hora de buscar una hipoteca, ¿no? Por parte de un particular? Claro, para mí el error surge incluso antes, ¿no? Suele surgir antes incluso de buscar. ¿Estás pensando en comprar o qué? Efectivamente, incluso antes de pensar en comprar, a veces se toman decisiones sin tener en cuenta que vamos a afrontar una compraventa después, y el concepto de ratio de endeudamiento, ¿vale? Que es lo que es el margen que los bancos nos permiten endeudarnos hasta el 35, máximo el 40% de nuestros ingresos netos, ¿vale? Es decir, alguien que está cobrando el sueldo mínimo, ¿cuánto podría pagar de hipoteca al mes? Pues mira, se puede endeudar hasta un 35% podría ser la cuota. 35% de su ingreso es la cuota máxima que tú pagues. Y si tú ganas 1.200 euros cerca del salario mínimo, pues te puedes mover en torno a los 400 euros de cuota. ¿Vale? 420 euros, ¿no? No es algo radical, pero es algo muy, muy cercano a esa cantidad. Si esa persona tiene un coche y está pagando una letra de un coche, ¿qué pasa? Ahí vamos, y es un problema que pasa con la... Si tú vienes ya con una letra de un coche que estás pagando 200 o 300 euros porque has querido comprarte un coche moderno, un coche guay, pues seguramente eso te va a penalizar muchísimo. Al final, el banco lo que quiere es que tú no asumas una suma de cuotas de ese coche más la nueva hipoteca
que te endeude hasta la mitad o más de la mitad de tus ingresos, porque al final... Entienden que tienes que vivir, viajar, comer, comprarte ropa, etcétera, etcétera. Está en ese 60%, digamos, que no se va a usar. Efectivamente, no puedes superar eso y ese es el problema que encontramos antes. Una vez estamos ya en el proceso de búsqueda, ¿vale? Muchas veces empezamos a ver viviendas sin saber nuestra capacidad. Deberíamos saber muy bien cuáles son nuestros límites y hasta qué precio podemos aspirar. Al igual que cuando queremos comprar un coche, sabemos qué tipo de coche nos podemos permitir, la vivienda es lo mismo. Debemos analizar eso antes. Y luego, una vez estamos ya en el proceso de la hipoteca, que todo va bien, que tenemos un buen perfil y vamos bien, no podemos confiarnos en que nuestro perfil económico, nuestra nómina, o que seamos funcionarios, que es el mejor cliente, o que seamos un muy buen perfil, nos dé la garantía de que nos van a dar la hipoteca. Porque la hipoteca no solo se analiza por tu perfil económico, sino también por la vivienda en cuestión que quieras comprar, ¿vale? Entonces, esa vivienda tiene un valor de tasación que también influye mucho en la compra y ahí debemos tener mucho cuidado porque aunque seamos buen cliente, la vivienda a lo mejor nos pone trabas. Oye, voy a entrarte, es interesantísimo, claro, porque al final la gente puede pensar, no, yo como cobro 2.000, 1.500 y tal, pues me pueden dar la mitad en hipoteca o el 40%, lo que acabas de decir. Pero claro, es que estoy pagando un coche, acabo de comprar la lavadora a plazos, todo eso suma y los bancos, que de tontos tienen muy pocos, saben lo que estás pagando, ¿no? Por cierto, ¿cómo hacen los bancos para saber qué estás pagando y qué deudas tienes si no las tienes en ese banco? Existe un registro público, un registro oficial que es la CIRBE, ¿vale? Que es aquel portal donde todos los bancos comunican con un plazo más o menos de un mes o mes y medio, unas 5 o 6 semanas de retraso, comunican cualquier operación financiera que un cliente tenga en activo aquí en España. Entonces, si yo pido el 1 de enero una hipoteca, pido un préstamo personal para un coche y en marzo quiero mirar para comprar un piso, ya va a estar comunicado y el banco que me va a estudiar la hipoteca ya sabe que yo he pedido un préstamo y el importe y la cuota prácticamente que pago. Entonces, al banco no se le puede engañar. Y saben todo. Tiene sentido porque al final lo que se busca es la protección de que el cliente no se exceda. No, hombre, y como entidades privadas entiendo que prestan dinero, lógicamente quieren saber a quién se lo presta, cómo lo va a devolver, etcétera, 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 ¿no? No vamos a entrar en las triquiñuelas porque es verdad que hay algunas y que hemos escuchado de todo en este sector, pero bueno, es verdad que los bancos tienen, por supuesto, un control total de a quién le prestan el dinero y lo que quieren es que si te lo prestan, que lo devuelvas. Está claro que eso es lo más importante para ellos. Oye, yo sé, porque llevamos 27 años en el sector, que hay clientes ideales para las entidades bancarias. Vamos, esos que les llaman el mirlo blanco, ¿no? Tráeme un mirlo blanco. Y dices, joder, un mirlo blanco. ¿Un mirlo blanco qué es? Un mirlo blanco es que si 2 funcionarios que cobran cada uno el matrimonio 3.000 euros, 2.000 cada uno, suman 4.000, tienen un contrato indefinido, patatín, patatán, pero, joder, en la realidad, luego, no todos los clientes que tienen los agentes inmobiliarios que hoy nos estén viendo y las oficinas que nos estén viendo, ni siquiera los espectadores que no son profesionales del sector, cumplen con esos requisitos. ¿Cuál es el cliente ideal, aunque hemos descubierto algo antes con mi explicación, para una entidad bancaria, Álvaro? Como bien dice Curro, el funcionario, que es la figura más deseada en este país, ya solo por la gente ser funcionario y por los bancos, ¿no? Que sus clientes sean funcionarios, por la estabilidad que se presupone, que al final es real, del puesto de funcionario. Pero un 10, ¿no? Efectivamente, el cliente funcionario es un 10 y además, si se puede endeudar en el 50% del valor de la compra, mejor. El banco siempre va a querer el mínimo compromiso y la mayor estabilidad del cliente. Pero traigan aquí las nóminas, ¿no? Efectivamente. Pero al final no solo podemos quedarnos con los funcionarios. El banco del rango más allá de los funcionarios busca un cliente establecido en una empresa privada, ¿vale? Que trabaje por cuenta ajena, que tenga la mayor antigüedad posible. No es lo mismo una persona que lleva 8 meses trabajando, que tiene muchas dificultades para obtener la financiación, aunque se puede, que una persona que lleve 15 años en el mismo puesto de trabajo. Porque aunque todos, en esta situación actual, el contrato indefinido en España es susceptible de que pueda acabar mañana, pero se establece que si una persona lleva 15 años, pues las probabilidades de que acabe de manera inmediata son más bajas. Entonces, se busca estabilidad laboral, antigüedad y una buena nómina que te permita ir a un buen ratio de endeudamiento.
¿Qué pasa? ¿Qué nos podemos encontrar? Luego nos podemos encontrar los autónomos. A lo mejor un autónomo es... Que tenemos la lepra, macho. O sea, los que somos autónomos, oiga usted, entras en el banco y suena la alarma, entra un autónomo. Entonces, ¿qué pasa con los autónomos? ¿Qué pasa con nosotros? El autónomo lo que tiene son dos cosas. Primero es la volatilidad, ¿no? Al final un negocio puede tener unas rachas muy buenas, otras rachas más justas y no tiene ese equilibrio de una nómina de manera regular y de manera mensual, ¿vale? Y también lo que pasa en este país, bueno, ya sabemos que el autónomo pues tiene que sobrevivir y trata de ajustar sus balances anuales con el tema de los ingresos y los gastos, y eso repercute en que para poder fiscalmente sobrevivir, pues tienes que sacrificar un poco tu balance, tu perfil, y el banco luego, al ver tu renta y ver lo que tú declaras de beneficio, pues se ve bastante limitado, y es sobre eso lo que vamos a estudiar la financiación. Entonces, aunque tú de manera real ganes X dinero y vayas bastante más, con bastante mayor margen que un empleado normal con una nómina de salario mínimo profesional, pues ese autónomo seguramente va a justificar más gastos y a efectos del banco es un cliente más complejo que el cliente que tiene una nómina estándar y básica. Aunque en ocasiones, incluso, en muchas ocasiones, el autónomo como tal gane bastante más dinero que el funcionario o el perfil de trabajador de una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, el autónomo es un emprendedor, ¿no?, que tiene su negocio y que, por supuesto, está al albur de las circunstancias, ¿no?, de que vayan bien las cosas, que vayan mal las cosas. En cambio, pues quien trabaja para una empresa, normalmente, salvo que haya despidos y temas de esos, pues siempre tiene una nómina segura y le puede garantizar un pago habitual a la entidad bancaria, ¿no? El banco prefiere la estabilidad, la regularidad de una nómina, con una cierta antigüedad ya que tengan esa empresa, a la volatilidad y a la irregularidad de los ingresos de un autónomo. Y además luego ya sabemos que el autónomo, pues bueno, tiene que, como hemos dicho, protegerse de la medida de lo posible, y eso repercute luego que a la hora de financiar pueda demostrar, aunque gane más dinero realmente, pueda demostrar con documentación el dinero que está percibiendo. Vale. Dinos cuál es, espero que no digas lo que acabamos de mencionar, ¿cuál es el cliente más complicado para una entidad bancaria? Porque a lo mejor alguien que está viendo esto se pueda llegar a identificar, es decir, joder, lo que está diciendo Álvaro soy yo. Entonces, ¿cuál es el cliente más complicado? Aunque conozco tu trabajo y lo haces de maravilla y has sacado operaciones prácticamente imposibles, pero ¿cuál es ese cliente que al banco no le gusta? Hemos hablado bien de los autónomos, que ya sabemos la particularidad que tiene, pero existe otra gama de clientes que tienen dificultades. El banco, como decíamos antes, quiere que el cliente, aparte de tener una estabilidad laboral, que tenga una antigüedad y unos buenos ingresos y cumpla su ratio de endeudamiento, se comprometa con la operación aportando fondos propios. El banco quiere que el cliente aporte 20-30%, y por desgracia en este país hay muchos clientes que, aunque tengan una estabilidad laboral y una nómina bastante decente y no tengan préstamos, pues a lo mejor no tienen ese ahorro, porque viven de alquiler, porque les come el día a día, porque viven al día, porque esa es la situación de gran parte de la población de este país. Entonces, esa gente que tiene un perfil económico decente, bastante saneado, pero no tiene ahorro, pues es un cliente muy complejo para el banco, porque el banco normalmente, si tú entras por la puerta, te dice el 80% y te invita a levantarte de la silla si no tienes el ahorro. Tenemos que encontrar fórmulas, que las hay y varias, para poder ayudar a este cliente a que supere esa dificultad de ausencia de ahorro y pueda comprar, pueda convertirse en un comprador. Y luego, perfil profesional de clientes, pues a lo mejor contratos temporales, antigüedades de un mes o 2 o 3 que acaban de empezar a trabajar, ya pagan un pequeño préstamo y va todo muy al límite. Esos clientes son muy complejos. Están ahí, en la balanza del sí y el no, y bueno, tratamos de ayudarles a que puedan comprar. Fíjate que me acuerdo cuando empezamos en el sector inmobiliario en 1997. Tú eras muy joven, a lo mejor. Yo sí, yo estaba prácticamente en la guardería, ¿no? No tanto. En 1997 empezamos en el sector inmobiliario, Saray, mi esposa y yo. Y bueno, en el año 2000, 2001, 2002, algunos amigos que están viendo este podcast de Más Inmobiliarios se acordarán, los bancos daban hasta el 120%, 130% de la tasación. Y te comprabas el coche y amueblabas la casa. Y ahora la pregunta que te hago es, ¿cómo podemos conseguir una hipoteca ya no al 120%, que es más de lo que la tasación dice, sino al 90%? Que saquemos lo máximo de una hipoteca.
Bueno, podríamos entrar a valorar de todas las repercusiones que ha tenido esa política bancaria que había, con esa libertad absoluta, ese libertinaje Bueno, prácticamente, condujo la crisis. condujo a la famosa burbuja inmobiliaria, ¿no? Que aquello estalló, que lógicamente las casas estaban hiper mega valoradas, luego se tenían que vender por menos precio, eso no lo entendían los clientes. Evidentemente fue un error. Claro, ese error claro, al final el banco busca obtener beneficios, al final el banco no es una ONG, busca obtener beneficios y encuentra en la financiación uno de los productos más interesantes de obtener rentabilidad en el medio y largo plazo en operaciones largas. Eso llevó a que en esa primera etapa del siglo se hicieran operaciones de tanto porcentaje para facilitar, para generar mucho volumen de negocio, prestar mucho dinero. Corrección que hubo, como bien has dicho, en la burbuja inmobiliaria y el estallido, donde los bancos ya se dieron cuenta de todas las dificultades que tenía la gente para afrontar esas deudas y redujeron bastante el porcentaje de financiación. El 80%, digamos ahora que es lo estandarizado como límite, según Banco de España, y hay algunas entidades que están superando eso en el 90%, el 95%. ¿Por qué? Porque, bueno, se han dado cuenta que aunque evidentemente hay que poner un freno y no podemos dar libre crédito a todo el mundo, pues también estamos ante un núcleo fuerte de la población que no está pasándolo muy bien a nivel de situación de trabajo, de ingresos y de los costes de la vida y que necesita ese empujón, necesita acercar al 100% otra vez para poder reactivar el mercado de la vivienda y de la compraventa. Entonces, Pero estas hipotecas al 90, 95, ¿esto se consigue con la entidad de debajo de casa que uno baja por la escalera y ve ahí un banco y entra? ¿O se consigue sobre todo, Álvaro, con entidades tipo online, donde esas entidades tipo online, por no mencionar nombres, no tienen costes fijos de locales, de personal, etcétera, etcétera? ¿Cómo pueden estas entidades dar mayor porcentaje de hipoteca que una entidad que está a pie de calle? a ver, es cierto lo que comenta, la diferencia en la competencia entre los bancos a la hora de poder afrontar esos costes que ellos tienen, pues eso les influye luego en la forma de atacar a ese núcleo de clientes que buscan hipoteca y tratar de seducirlos con porcentajes más altos, porque como te decía, es la necesidad acuciante que hay en este momento. Son 90%, ese 95% o el 100%, ¿no? Entonces, las entidades se han dado cuenta que el cliente para poder llevar a la compraventa necesita ese empujón, necesita que le financien 90-95 y ya son muchas, ¿eh? Son muchas entidades las que prácticamente el 85, el 90 lo dan de entrada. Tenemos bancos principales, de los más generalistas que todos conocemos, que ya ofrecen ese 90%. Ahora bien, si te van a exigir, pues si te van a prestar más dinero y te vas a comprometer menos, aportando menos a la operación, sí te van a mirar un poquito más con lupa, ¿no? Van a querer que seas más firme como cliente, que tengan una estabilidad mejor, incluso entidades que ofrecen el 90% a algunos clientes que no los terminan de ver con un perfil económico muy, muy estable, pues a lo mejor se les queda en el 80%. O sea, no le dan el 90% a todo el mundo. Claro. Luego también podemos abrir el melón de los créditos ICO del gobierno que quiere venir en esta dirección, ¿no? Aquí en Andalucía, donde nosotros estamos, ya lleva unos meses más antes que el nivel nacional. Conceptualmente tenía muy buena pinta, porque al final, bueno, el gobierno siempre trata de Pastel con muy buena pinta. Sí. poner el caramelito para sus votantes, para la población, pero a nivel operativo, en la realidad, son pocos los casos que han salido de manera fluida que se han podido aprovechar. Luego, mucha gente que por burocracia no ha podido aprovecharse de esta financiación al 95% y luego no es oro todo lo que reluce. Entonces, bueno, esos bancos, como decía, ese neobanco, el neobanco tiene que competir con el cliente al no poder darle ese servicio de a pie, pues tiene que competir con productos diferenciales. Y por eso Las condiciones cero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Álvaro, yo tengo un familiar muy cercano que tiene una hipoteca con una de estas entidades y al final, cuando tiene un problema, no le asiste Pepe Gutiérrez, el del banco. O sea, tiene que llamar a un sitio, o sea, no hay una cercanía que a veces en estos temas, sobre todo cuando hablamos del dinero es el dinero, la cercanía no está. Entonces, no sé hasta qué punto eso es para todo el mundo, ¿no? Eso es una realidad. Al final, el banco que tiene unas condiciones más atractivas para ti, en menos comisiones, porcentajes más altos, mejores tipos de interés, pues luego, evidentemente, a lo mejor no te puede dar ese servicio tan cercano que tú quieres. Es la batalla, la gran lucha entre el neobanco y los bancos tradicionales. Tenemos que mirar
el contexto en el que estamos, donde las entidades bancarias cada vez se están fusionando más. O sea, se está centralizando. Se ha reducido muchísimo el número de bancos, las cajas que había en el pasado se han reducido también muchísimo. Y la línea a la que vamos es esa. Se está perdiendo ese trato personalizado, cada vez va a quedar menos oficina. Y bueno, nosotros siempre intentamos guiar a nuestros clientes, ya no solo en las necesidades de condiciones financieras y porcentaje de financiación, sino que dentro de los casos en los que podemos elegir, siempre le orientamos a aquel banco que le pueda dar un servicio de postventa, ese servicio que viene después. Claro. Oye, ¿tú habéis notado, y hablando de este punto en el que estamos, ¿no? De bancos que tienen pues, sus oficinas a pie de calle frente a otras entidades que simplemente están ahí arriba en algún lugar y es todo por Internet. ¿Has notado que la generación más joven que hoy puede acceder a crédito hipotecario no le importe tanto tener el local a pie de calle como que esté hablando con un ente, digamos, Internet, acceso, digamos, telefónico? Lo digo porque como ahora la gente joven está con la tecnología, pues a lo mejor no le importa. Pero claro, a mi padre a lo mejor necesita ir a una entidad bancaria, ¿no? Claro. Ante esto me viene una anécdota increíble que tuvimos en Jaén una vez con un cliente que era relativamente joven, no estamos hablando de una persona de en torno a unos 30, 35 años, ¿vale? Y nos decía, oye, yo quiero que me busques la hipoteca, pero en un banco que esté en la avenida. En la avenida está donde yo vivo. Si no está aquí es que no quiero hipoteca. ¿Sabes? Me queda esa anécdota. Al final, el público joven sí se va familiarizando más con estas nuevas tecnologías y está más abierto a explorar. De hecho, nosotros sacamos operaciones con bancos incluso de otras ciudades, con clientes que pueden trabajar bien en banca online, porque ofrecen productos que necesita. Que el cliente lo necesite, tiene que ser así. Tiene que ser un cliente de esta manera, ¿no? Pero el cliente que puede elegir, yo creo que sigue habiendo la tendencia de tener el acceso directo a una oficina bancaria. El cliente sigue queriendo, aunque sea joven, aunque tenga la posibilidad de la banca online, pero el cliente quiere tener una persona de referencia a la que pueda resolver cualquier duda. Nosotros, como intermediarios que le ayudamos, solemos ser también esa persona de referencia, ¿no? Para ayudarle ya no solo en la consecución de la hipoteca, sino en los 30 años que vienen después. Pero el cliente siempre prefiere tener una cara física. Entiendo que sí, por eso era la pregunta, ¿no? Entonces, supongo que cuando estamos negociando con alguien cara a cara, toca el turno de plantearnos algo que, oye, le preguntas a 1000 personas y te dan 1000 personas una respuesta diferente. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a buscar una hipoteca. ¿Ajustamos la hipoteca a un tipo fijo o seguimos con aquello del interés variable? ¿Tú qué nos puedes aconsejar en este punto, en este momento? Esa es la pregunta del millón. Siempre es la pregunta del millón en todas las entrevistas que tengo y en todos los momentos, en todos los contextos. Y hay unas respuestas diferentes para cada momento. Y estamos hablando del momento actual, que estamos ahora en septiembre de 2020. Estamos emitiendo esto en septiembre de 2024. ¿Vale? Y este contexto actual cambia. Hace 2 años, todo el mundo pensaba, antes de esta subida de tipos que hubo, que la hipoteca variable era la mejor porque era la más barata y que la fija, pues bueno, ya está. Si la quería fija bien, pero que había poca diferencia. Cuando viene la gran subida del Banco Central Europeo con los grandes tipos, todo el mundo se echa las manos a la cabeza y todo el mundo sufre las consecuencias de las hipotecas variables y todo el mundo quiere hipoteca fija. ¿Qué pasa? Las hipotecas, el tipo de interés, el Euribor, sube tanto que el tipo fijo que van ofreciendo los bancos llega a un punto que es tan alto, hipotecas tipo fijo por encima del 4% llegó a ver hace un año, que por muy segura que sea la idea de una hipoteca fija, no era rentable. Porque al final lo lógico era la tendencia descendente que ya se está empezando a ver. Entonces, en este punto, hoy, en esta fase que estamos del año con los tipos... ¿Bajando por el BCA? Acaba de ser... Europeo, perdón. Acaba de bajar y además tenemos el Euribor diario a día de hoy en 2,85, o sea, ya por debajo del 3, que hacía bastante tiempo que eso no se veía. ¿Eso qué significa? Que los bancos van a ofrecer tipos fijos en torno al 2, al 2,20, al 2,30 para clientes buenos, 2 y por debajo del 3 para clientes estándar. Y estamos en una línea descendente. Yo te diría que la hipoteca que puedas firmar hoy más interesante sería la mixta. ¿Por qué? Porque te vas a fijar un periodo de 3 años o 5 fijo por debajo del 2, ¿vale? Y te vas a abrir la puerta a que te puedas beneficiar en el futuro de lo que es posible o es prácticamente evidente, bajo mi punto de vista, de que la tendencia es a la baja, de que el Euribor va a seguir bajando. ¿Qué información tienes? ¿Qué información tienes? ¿Por qué sabes que ese tipo de interés, por qué el Euribor va a seguir bajando
y sobre todo, ¿por qué hacer una hipoteca mixta durante 3 años a tipo fijo y luego pasa a variable? O sea, ¿tú crees que los tipos de interés van a seguir bajando y vamos a vivir una bonanza como aquella en la que el Euribor que era regalado? No creo que vayamos a llegar a eso. Lo que sí que veo es la tendencia descendente de estas últimas semanas, incluso estamos empezando ahora, y que seguramente el Euribor se va a ir ajustando y se va a acercar al 2 con los próximos años. No te quiero decir que vaya a llegar hoy o ni siquiera el año que viene, pero tampoco creo que vuelva a bajar mucho del 2 porque al final se va aprendiendo de los errores, los bancos centrales van aprendiendo de esos errores y van buscando dar con la tecla y ajustar los números. Pero claro, la posibilidad que existe hoy en día es que si tú fijas una hipoteca mixta, ¿vale? Vas a tener esos 3 a 5 años un tipo de interés de salida esos años más baja que una hipoteca fija y te da la posibilidad de que tú renegocies a partir del 4º o del 6º año, renegocies con cualquier entidad bancaria y en ese momento analices la situación de si interesa pasar definitivamente al fijo o quedarse en la parte variable. Eso me parece que estamos en un contexto que es muy, muy interesante. No tener que comprometernos con esa decisión ahora, sino buscar una salida mixta, como bien dice la palabra, en la que podamos tomar la decisión más adelante en función de ver cómo es esa evolución del Euribor. Pero, al final, esto es si queremos analizar todo económicamente y buscar esa decisión de esa pequeña, buscarle las ventajas a la situación, al banco. Pero si somos un cliente muy prudente, la hipoteca fija al final siempre va a estar en nuestra mente y vamos a querer esa estabilidad. ¿Tú crees que entonces ahora es un buen momento para quien esté en estas circunstancias de amortizar la hipoteca en cuanto uno pueda o es un error? Esto es una opinión mía personal, tampoco quiero establecerlo como algo que se deba tomar, pero yo no soy partidario de amortizar, ¿vale? Yo no soy partidario de amortizar. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque si tú tienes la capacidad de haber ahorrado una cantidad, que es la que amortizarías, siempre es preferible tener ese ahorro tenerla en tu cuenta bancaria, ya sea para cualquier imprevisto que pueda surgir, porque evidentemente si tú tienes un dinero que amortizas y te surge un imprevisto a los 2 meses, tienes que volver a financiar y va a ser a un tipo de interés mucho más alto en préstamo personal para salir de ese imprevisto que en la hipoteca que estabas pagando. Y ahora, si tú cuentas con ese dinero y lo quieres destinar a otro tipo de inversión, ya sea inversión de cualquier tipo de mercado de valores o de cualquier inversión hasta inmobiliaria, seguramente vayas a obtener una rentabilidad mejor de esa posible inversión que el ahorro que vas a tener liquidando esa hipoteca. O sea que desde esas dos perspectivas yo siempre diría que es mejor no invertir. Pero al final esto siempre es una decisión personal. Hay gente que vive mucho más tranquila mentalmente pensando que no debe nada a nadie. Entonces, claro, no le debo ni al banco. No le debo nada ni al banco. Te dicen, oye, pues, no sé, bueno, puede ser una fórmula o una fórmula equivocada, ¿no? En todo caso. Oye, hay una pregunta que me ronda la cabeza constantemente que quizá algunos de los amigos que estén viendo esto pues sean a lo mejor no residentes, ¿no? ¿Cómo puede conseguir un no residente una hipoteca en España? ¿De qué manera es la forma más sencilla o cuál es el perfil que debe reunir? En la hipoteca de los no residentes, el banco busca mayor garantía, ¿vale? Mayor compromiso del cliente. Evidentemente, hay menos bancos que quieran el producto de la hipoteca para no residentes, ¿vale? Se delimita la cartera de bancos, no todos quieren entrar a eso y se busca siempre que el cliente aporte más dinero, se comprometa con una financiación menor. Sí, cuanto más compromiso, mejor. Eso siempre, ¿no? Los bancos van a querer siempre eso, ¿no? Financiaciones del 50%, del 60%, podemos llegar al 70%, depende ya un poco de cada entidad. Y depende también del perfil del cliente allá en su país, de donde tenga su ingreso y su fuente de ingresos, su historia, las propiedades que tenga, los ingresos. Se analiza mucho más al cliente y se busca en resumidas cuentas eso, que sea un cliente muy firme, un cliente muy bueno y que además se comprometa aportando más dinero. Ya sea para un residente como para un no residente. Al final, los bancos nos dan dinero, pero los bancos nos dan dinero y siempre nos lo van a condicionar a vinculaciones. O sea, yo me he dado cuenta que consigues mejores condiciones hipotecarias, rectifícame que tú eres el experto, si además de la hipoteca que te van a conceder, tú vinculas tu nómina, tú el seguro de vida, el seguro tal, en fin, cuéntanos un poco qué tipo de vinculaciones son las más conocidas, sobre todo, y cuáles son las que consideras son necesarias para obtener una mejor financiación.
El tema de las vinculaciones es muy importante y además yo creo que es capital a la hora de decidirnos entre un tipo de hipoteca u otra en función del banco que nos lo ofrezca. Y tenemos que ver cuál es la historia un poco de las vinculaciones. Antes de la nueva ley hipotecaria de 2018 se han hecho barbaridades con seguros enormes, de grandes plazos, grandes importes. Por eso en 2018 se busca regular que no se pueda imponer la aprobación de una hipoteca condicionada a la vinculación. O sea, por ley, tú ya no puedes, como banco, obligar a un cliente a que se vincule contigo. Solo le puedes obligar a que esa vivienda esté asegurada con un seguro mínimo de daños, ¿vale? Para cualquier catástrofe que pueda surgir en la vivienda. Pero luego, en la operatividad, aunque legalmente ya está establecido que no lo puedes obligar, pues muchos bancos te fuerzan, ¿no? Te llevan al límite para que... Pueden blanquear de alguna manera o matizar el concepto. Oye, mira, estas son las condiciones, pero si tal, entonces... ¿no? Y si no, hasta el punto de decir, oye, es que si no haces este seguro, pues no te doy la hipoteca. ¿Pero por qué es? Porque hoy en día, en la guerra de condiciones entre bancos y unos y otros, ¿vale? Se han bajado mucho los tipos de interés. Al final, esa guerra lleva a la bajada de tipos y el banco, desde que asume los gastos hipotecarios, también desde 2018, desde ese momento, el banco tiene más costes de salida, los tipos los tiene que ajustar en la guerra de bancos. ¿Y dónde obtiene rentabilidad? En las vinculaciones. Yo creo que es prácticamente la mayor rentabilidad de los bancos hoy en día están en los seguros que te venden de una manera y otra, aunque legalmente no te lo puedan imponer. ¿Qué vinculaciones hay? Las conocidas por todo el mundo, seguro del hogar, que es más completo que seguro de daño porque tiene otras coberturas, y seguro de vida. Eso es lo más estándar. Tengo ya un seguro de vida porque algunos clientes nos preguntan esto. Si yo tengo ya un seguro de vida hecho, si yo tal, ese seguro de vida de alguna manera puede valerle al banco, nos preguntan tal, porque me piden que me haga un seguro de vida con ellos. ¿Qué pasa ahí? El seguro de vida que tú tengas de manera personal o de tu propia empresa te pueda ofrecer tiene unas coberturas por una cantidad económica en caso de fallecimiento o incapacidad permanente tuya. Pero no va asociado a la hipoteca, a la hipoteca pendiente sobre la vivienda. El seguro de vida que te ofrece el banco va asociado a ese capital de hipoteca, o más o menos, según lo que tú puedas participar. Entonces, si a ti te pasa algo, la hipoteca en sí queda cancelada. Es la diferencia entre ese seguro de vida y el que tú puedas tener, que lo que te da es un capital, pero no va asociado al importe de la hipoteca. Entonces, impepinablemente, ¿qué pasa por ahí? Bueno, depende de tu capacidad como negociación, de lo bueno que seas como cliente, puedes tener más fuerza o no en ese origen de la hipoteca. Lo que sí está claro es que seguramente te pueden forzar a que tengas una salida de esos seguros el primer año, pero a partir del segundo año tú tienes ya la libertad de comunicarle a la entidad bancaria que tú te liberas de ese seguro. Qué bueno. Tienes esa posibilidad, pierdes la bonificación y hay algunos casos en los que tienes que echar números para ver si te merece la pena de verdad tener ese seguro o no por la subida que te tienes de cuota hipotecaria. Oye, si algún cliente finalmente que esté viendo este podcast decide contactar contigo, que muchos lo van a hacer seguro, y tú les consigues una hipoteca en unas condiciones extraordinarias, pero oye, al final hay que pasar por el seguro. Esto que acabas de decir, vosotros vais a estar pendientes a lo mejor de si el cliente os dice, oye, mira, cuando pase X tiempo el seguro lo quiero desvincular. ¿Hasta dónde llega vuestro trabajo? ¿Simplemente concedo hipoteca y me piro o cómo funcionáis? Realmente es el cliente el que tiene la potestad, porque al final la relación siempre es cliente-banco. Bueno, nosotros estamos como intermediarios en la fase inicial y lo ponemos en común, y la relación legal y contractual es cliente-banco. Es el cliente el que debe notificar al banco de que quiere darse de baja, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es acompañar al cliente y decirle, oye, hay que hacerlo de esta manera, el proceso de darte de baja de este seguro es de esta manera, incluso mediar a veces entre el cliente y el banco si es necesario para que se pongan en común y puedan hacerlo a tiempo. Pero es el cliente realmente el que, bajo nuestro aviso, tiene que saber cuáles son las fechas en las que lo tiene que hacer, que suele ser siempre un par de meses antes del cumplimiento del seguro para que no se renueve automáticamente. Y es algo que, aunque nosotros le podamos avisar y le podamos informar bien, tiene que hacerlo el cliente, porque al final es el... Sí, sí. Vale, oye, voy a hacer un pequeño hincapié aquí y voy a recordaros que os suscribáis al canal y que le deis un like a esto para que entendamos, cuando veamos ese like y vuestro apoyo, oye, que os gusta este contenido y que queréis que sigamos trayendo pros, como es el caso de Álvaro, ¿vale? De Álvaro Benete. Álvaro, me quedan solo dos preguntas que hacerte. Fíjate cómo ha pasado el tiempo. Llevamos ya 40 minutos y yo estaría el día entero porque seguro que se nos han quedado un montón de dudas y probablemente nuestros amigos en comentarios quieran poner su caso concreto, que te haré llegar, por supuesto, y a ver si lo podemos ir analizando. Pero hay una cosa que he querido dejar para el final y es la mala imagen que en general se tiene de las entidades bancarias, ¿no? Un poco lo que te decía. Ya no sé si tanto de
del broker financiero, pero hay ojo, es que el pedirle dinero al banco, es que los bancos solo quieren ganar comisiones. Es verdad que esto existe, ¿no? ¿Qué opinas tú? Es decir, cuando te encuentras con clientes, ¿por qué tan mala imagen tienen los bancos finalmente? La mala fama de los bancos viene un poco precedida de lo que hemos hablado antes. Es decir, a principios del siglo se dio mucha facilidad de crédito, se hicieron operaciones que eran auténticas locuras, financiaciones del 120%, como decías, te daban para el coche, casi para el piso de la playa, al mismo tiempo que comprabas tu propio piso. ¿Qué pasa? Que cuando viene el reajuste, cuando vienen todos los problemas, los clientes no pueden pagar, las viviendas valen menos de la deuda que queda pendiente, no puede salir mediante la venta y llegan casos extremos en los que hay desahucios y hay ejecuciones hipotecarias de la entidad bancaria, que al final, pues bueno, tenemos que entender que el banco es un negocio y tú tienes que pagarle lo que ellos te han prestado, más allá de que ellos son responsables de que te han dado mucha libertad a la hora de financiar. Entonces, esa es la mala fama que precede. Y luego también, pues hay gente que le duele mucho pues tener que pagar, ¿no?, comisiones o que pagar todos estos procesos, todos los intereses del banco, pero la gente tiene que entender que en la etapa en la que estamos, el contexto actual de este país, y yo creo que prácticamente a nivel mundial, es muy diferente a los años 80 o los años 70 o 90, donde nuestros predecesores, nuestros padres podían comprar una vivienda por 1 millón de pesetas o por 2 o por 3, que podían ahorrar en X meses o pocos años de su vida. En este momento, poder ahorrar con tu propio sueldo tuyo o del núcleo familiar y comprar una vivienda sin hipoteca es muy difícil. Los precios están creciendo. De todas maneras, tenía yo una estadística, no sé dónde la vi, que decía que hoy por hoy el 60%, 65% de las compraventas en España se están haciendo con hipoteca. Pero, joder, es que el 30-40% de la gente tiene dinero en efectivo, coño. O sea, hay gente que tiene mucha pasta, ¿no? Y que es capaz de poder pagar sin necesidad de hipoteca. Evidentemente un porcentaje alto y existe mucha gente, pero yo creo que ahí entramos en gente que entra también en la inversión, gente que tiene, pues bueno, tiene empresas, tiene negocios que les permiten generar mucho dinero y a lo mejor de esa manera llegan a esos ahorros. Pero el ciudadano de a pie, el ciudadano medio que nos puede estar escuchando, el ciudadano que está trabajando para una empresa, que lleva trabajando 10 años o desde los 18 años, que tiene que pagar un alquiler si vive independiente y que le queda para vivir un margen de 300, 400 o 600 euros al mes, en el mejor de los casos, pues esa persona tiene poca capacidad de ahorro, esa es la realidad. Y al final necesita que el banco le preste el dinero. Y luego, si nos ponemos la perspectiva del banco, si yo te estoy prestando a ti 100.000 euros para que haga una operación, pues evidentemente quiero 100.000 y un beneficio por asumir el riesgo de dejarte a ti 100.000 euros. Yo creo que eso es algo básico. No nos gusta, pero tiene toda la lógica. Es así, ¿no? Porque al final yo creo que entramos ya en terrenos pantanosos con el derecho a la vivienda, con lo que dice la Constitución, que yo lo entiendo, y que al final todos tenemos que buscar tener nuestro propio espacio, está claro. Pero claro, evidentemente, yo con este tema siempre me voy un poco a la prehistoria y a pensar en esos primeros seres humanos, porque ellos no tenían ese derecho a la vivienda, o ellos se la tenían que construir, se la tenían que ganar, ¿no? Cada uno en su etapa, en su momento. Claro, lógicamente. De todas maneras, es verdad que estamos en un momento, y en este país, hablamos de España, que es donde estamos nosotros, de donde somos y donde vivimos, donde la seguridad jurídica, la seguridad financiera es muy superior quizá que en otros países hermanos donde lamentablemente los bancos quiebran así o son intervenidos o lo que sea. Con lo cual, hombre, tenemos mucha suerte. Y es así, hay que decirlo, de vivir en un país que tiene sus cosas, tiene sus aristas, tiene sus desafíos obvios, lógicos, diarios, pero que, hombre, que cuando uno va a un banco, lógicamente, engañarte no te van a engañar. O sea, que al final está todo muy regulado, ¿verdad? O sea, no puede hacer un banco lo que le da la gana, ¿no, Álvaro? Yo creo que el banco no es el logro. De hecho, el banco es el que te incentiva y te ayuda a conseguir tus deseos y tus proyectos. Ya sea la vivienda, que es el tema troncal que estamos hablando aquí, o montar un negocio, o cualquier tipo de financiación para otras necesidades. Y bueno, y al final también hay que entender que es una empresa privada, que es un negocio que tiene que tener sus márgenes, como tenemos todos, los que nos dedicamos al sector privado, al sector servicios o a cualquier tipo de comercio, ¿no? Y creo que es lógico. Entiendo que la gente pueda tener esa suspicacia, pero a veces hay muy poca formación de la gente en cuanto a cómo funciona el sistema financiero, y cuando tú topas de bruces con el sistema financiero porque de repente a los 30 o 35 años es la primera vez que vas al banco porque quieres ver, pues te llevas toda la sorpresa. Pero si tú vienes haciendo un trabajo previo y un análisis, pues al final entiendes que las cosas pues deben ser así. Y es una ayuda.
Es una ayuda seguro. Oye, Álvaro, la última pregunta. Y en base a tu experiencia, en base a todo lo que estás viendo, en base a tu visión, ¿no? De hacia dónde van las cosas en Europa, aquí en España. ¿Es buen momento para comprar una vivienda y pedirle un crédito a Credux, que es tu empresa, y que al final se materialice? ¿Es buen momento? Porque hay una corriente que dice, no, es mejor alquilar, es mejor alquilar. ¿Qué opinas en este debate tan interesante? Para mí siempre es un buen momento para comprar y cuanto antes mejor. ¿Vale? A ver, pero la gente, claro, es que tú vendes créditos, tío. No, pero lo pienso, mira, en la dicotomía que tú me planteas de comprar y alquilar, yo hago un análisis rápido, ¿vale? Entiendo la gente que defiende el alquiler porque te da la flexibilidad, te permite mover, cambiar y demás, pero hablamos al núcleo general de la sociedad, no a personas que tengan muy altos ingresos, que tengan negocio, que tengan otra perspectiva económica de futuro, sino a la gente de a pie, a la gente que tiene una nómina, a la gente más habitual, ¿no? Esta gente tiene que entender que el proceso de las pensiones tiene muy mala pinta en este país. Vamos, y que no, malísima. No, por eso. La gente que tenga menos de 40, 45 o 50 años va a tener dificultades serias con el tema de las pensiones. Si tú llegas sin comprar una propiedad a la edad de jubilación y te queda una pensión irrisoria menor de 1.000 euros, que va a ser en la mayoría de los casos, si es que llega, y en ese momento no tienes propiedad y tienes que asumir un alquiler, entonces no entiendo cómo vas a vivir los, ojalá, 20 o 30 años que te queden por delante. Es un problema troncal, ¿vale? Y luego, evidentemente, estamos hablando de que tú no estás verdaderamente eligiendo entre pagar una hipoteca o un alquiler. Porque si tú estás haciendo esa duda, verdaderamente estás eligiendo entre pagar tu hipoteca o pagar la hipoteca de otro. Porque seguramente a donde vayas tú de alquiler, es la hipoteca que tiene el inversor. Todo el mundo, como decíamos, tiene acceso a una hipoteca. Es decir, la gente puede tener unos ingresos y entre la pareja sumar X euros al mes, pero es verdad que a lo mejor no tienen ese ahorro o que llevan poco tiempo en esa empresa, no tienen historial y a lo mejor acceden a una hipoteca, a un alquiler al principio, sabiendo que lo que van a pagar de alquiler, que están desmadrados, los alquileres están desmadrados, y eso ya será objeto de otro podcast, sabiendo que están pagando 1.200, 1.300 euros por un alquiler y son conocedores de que a lo mejor lo compran una vivienda y la hipoteca son 900. Claro. Es así. Pero no pueden acceder quizá en este momento a la hipoteca todavía, ¿no? Es así. Otro de los motivos que nosotros hacemos hincapié en esta gente en que adquiera vivienda porque su impacto mensual, la cuota que van a pagar, va a ser menor en hipoteca que en el alquiler con este tema de la subida. Otro motivo para comprar relativamente pronto, ¿vale?, es el hecho de que este ajuste a la baja del Euribor lo que va a repercutir es en una subida de precios progresiva. Los precios llevan subiendo bastante tiempo, pero es que yo creo que van a seguir subiendo más, porque al final bajan los tipos de interés, parece que te da un poquito de oxígeno y los vendedores ven que el comprador puede llegar más y elevan los precios. Esa es la realidad, es otro de los impactos. Entonces, yo animo a la gente a que, aunque estén empezando a verlo, a valorar la opción, se estudien su caso con un profesional, cuenten con nosotros para poder ver la viabilidad, hasta dónde puede comprar, y verdaderamente hay mucha gente que cree que no puede, que verdaderamente sí puede comprar una vivienda. Y entonces va a notar una mejoría en su vida a futuro y a presente. Me ha encantado. Oye, te doy las gracias por pasar por Más Inmobiliarios, el podcast oficial de Hola España, y de alguna manera inaugurarlo porque es el primer episodio de una saga de episodios que van a estar muy divertidos. Por supuesto, Álvaro Benete, contaremos contigo en otro momento para que, bueno, reforcemos las ideas que hoy nos has compartido o actualicemos cosas o hablemos de otros detalles. Estáis ubicados en Córdoba, aunque dais servicio en toda España, francamente, ¿no? A través de internet, telefónico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la oficina en Córdoba, tenemos mucha más cercanía en todos los procesos de Andalucía, en todas las provincias, ¿vale? Pero estamos dando servicio a toda España porque tenemos contacto a nivel bancario por todo el país y también de tasadores y toda la rama necesaria para poder ayudar a la gente la tenemos en todas las provincias. Entonces podemos ayudar a cualquier persona que lo necesite y estaremos encantados de hacerlo. Genial, pues vamos a dejar todos los datos de Álvaro, los vamos a dejar y de su empresa debajo de este vídeo en el texto para que podáis acceder a su cuenta de Instagram, a donde estén, sus redes sociales y, por supuesto, sus datos por si queréis de alguna manera localizarlos
llamarles, y si tenéis algún tema hipotecario, pues que recurráis a Álvaro. Álvaro, lo dicho, 1.000.000 de gracias. Gracias por pasar por aquí y espero tenerte pronto en otra ocasión, en este podcast de Más Inmobiliarios. Seguro que sí, Curro. Estaremos por aquí cuando sea necesario. Ya verás cómo esto va a ser un éxito porque sabes cómo hacerlo. Y a todos vosotros, 1.000.000 de gracias por seguir este primer episodio. Por favor, compartirlo. Como os decía, suscribiros a este canal. Va a haber cada 15 días aproximadamente un nuevo podcast. Vamos a intentar hacerlo semanales, pero si no, cada 15 días. Espero que el contenido de hoy con Crediux, con Álvaro Benete, con temas hipotecarios, financieros, os haya gustado. Y os espero en el siguiente episodio número 2. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.